Bien, para finalizar con el tema que nos toca hoy, vamos a hablar sobre cuáles son las funciones que se encuentran deterioradas luego de una lesión prefrontal. Ya como lo habíamos nombrado anteriormente, que estas áreas de asociación prefrontal van a tener un rol importante en lo que será la dirección, coordinación y modulación sobre otras regiones corticales y subcorticales. Así que esta región va a producir tanto síntomas negativos o positivos en una serie de funciones cognitivas. ¿A qué nos referimos a síntomas cuando hablamos de síntomas negativos o positivos? Hay que dejar muy en claro que no hace referencia a un tipo de valoración moral de si son buenos o malos los síntomas, sino que estamos hablando de si una función disminuye o se aumenta. ¿Mm? Entonces, lo que van a hacer referencia a los síntomas negativos es la pérdida de una función. Algo deja de funcionar bien o funciona menos o está bastante deteriorado, mientras que los síntomas positivos implican que las funciones se liberan del control superior del área de asociación prefrontal. Entonces hay una exacerbación de ciertas características. En general, los daños prefrontales lo que van a hacer es afectar funciones como lo que es la emoción y la motivación. Se van a observar síntomas negativos del tipo de la apatía y la depresión o síntomas positivos como euforia o desinhibición que van a generar un deterioro de lo que es el comportamiento social del paciente. ¿Se acuerdan lo que veíamos con Phineas Gage? ¿Qué le pasaba una de estas cosas? Había un síntoma positivo, había una desinhibición, donde lo que se observaba es que su forma de tratar a la gente era bastante descortés y a veces hasta decía insultos. Entonces eso le generaba por aumento de la desinhibición, aumento de un signo positivo, un, una alteración de su comportamiento social. También lo que se puede ver afectado es la memoria, no hay que haya alteraciones para memorizar y recordar. ¿Por qué? Porque para todas que estas funciones se desempeñen de forma adecuada necesitamos prestar atención, organizar eventos y que la recuperación sea ordenada. Después también la corteza prefrontal tiene un rol muy importante en lo que es el funcionamiento de la memoria de trabajo. Y frente a un déficit en esta memoria de trabajo también va a generar déficit en otras funciones. Bien, entonces, también lo que va a hacer es generar déficit en todo lo que consideramos conducta inteligente, que eso lo veremos en la clase de inteligencia, pero que básicamente tiene que ver con planificar una conducta, ver cuáles son sus consecuencias, lo que es la teoría de la mente, la capacidad, esta capacidad que tenemos de atribuir al otro que está pensando algo y qué es lo que podría estar pensando. La empatía, la memoria de trabajo, la fluencia verbal y visual. Todas estas características van a ser importantes para la conducta inteligente, por lo que muchos pacientes que presentan daños prefrontales van a tener alteraciones en lo que serían las respuestas a test de inteligencia clásicos como el WISE. Bien. También lo que se va a observar en lo que sería el habla es una reducción del habla espontánea, en la fluidez verbal, el volumen y alcance de la expresión narrativa. Entonces eso podría llegar a alterar el lenguaje de la persona. También cierta alteración en la integración temporal de las ideas puede llevar a que la conversación del paciente pierda sentido por algún momento.
También lo que serían funciones como la creatividad, el pensamiento abstracto, la atención y la evaluación de la propia conducta, porque se ve imposibilitado de una retroalimentación propia de esa conducta, se va a ver alterada. Bien. Ahora vamos a ver lo que serían los síndromes prefrontales. Bien, lo que va a decir la literatura, y ustedes lo van a ver un poquito en un artículo que yo les voy a dejar de tarea. En realidad, o sea, lo van a ver, lo voy a dejar como una bibliografía optativa. Si tienen ganas de ver un poquito, que los síndromes prefrontales se presentan de las formas más diversas. Pero en función de la localización de la lesión, puede ser que los pacientes que tienen lesiones en lugares parecidos compartan ciertas características. Ahora, ¿cuáles son las cosas que influencian las diferencias que se observan en los pacientes en cuanto a la presentación de síntomas? Tiene que ver con esto de la localización, la velocidad en la que progresa el cuadro, la edad y hasta la personalidad. Eso va a llevar a lo que serían las diferencias entre cómo se presentan los síndromes. Pero, bueno, como les comentaba, pueden dividirse en diferentes, o pueden identificarse diferentes subtipos de síndromes prefrontales. La corteza prefrontal se puede dividir en 3 regiones: una dorsal, una medial y una orbitofrontal. La lesión, o sea, si la lesión existe en alguna de estas 3 subdivisiones por separado, va a generar déficits diferenciales que nos pueden ayudar a comprender mejor el funcionamiento. Primero vamos a ver lo que es el síndrome dorsolateral o disejecutivo, que lo que se produce es por alguna lesión en cualquier región del circuito dorsolateral. Este síndrome va a estar caracterizado por una alteración de la organización temporal de la conducta y de los pensamientos. Esto se va a deber a que la corteza prefrontal dorsolateral hace posible la memoria de trabajo y la preparación para la acción. El comportamiento del paciente se va a caracterizar por estar anclado en el aquí y ahora. Le cuesta muchísimo mirar hacia adelante o hacia atrás. Y va a estar principalmente guiado por la rutina y el vacío de creatividad. Va a haber una alteración importante en lo que es la atención. Entonces va a tener dificultades, eso le va a generar dificultades en diferentes tareas. ¿Por qué? Porque va a tener alteraciones en lo que es prestar atención a estímulos relevantes y su atención va a ser captada por cualquier estímulo que sea saliente. O sea, aquello que sea llamativo va a rápidamente captar la atención del paciente. Bien. Y también otra cosa que se va a ver es una alteración o una dificultad para mantener el foco atencional por periodos prolongados. También se observa que hay una alteración grave para planificar una secuencia de subtareas necesarias para lograr una meta particular, y esto es lo que llamamos planificación. O sea, hay una alteración grave en lo que sería la planificación. También en monitorear los contenidos de la información con la que se está trabajando, a esto nos referimos con lo que es la memoria de trabajo, y luego para codificar la información entrante para analizarla. En el lenguaje también se van a observar dificultades, principalmente para lo que es generar palabras, van a haber alteraciones en lo que sería la fluidez verbal y la comprensión de estructuras gramaticales tanto en el lenguaje oral como en el escrito.
En cuanto a la memoria, esta incapacidad de prestar atención va a hacer que la memoria esté fragmentada o que sea o que haya una incapacidad o una pérdida de o una alteración en la habilidad para traer información que estaba almacenada en la conciencia. Perdón, que estaba almacenada a la conciencia. También lo que se va a observar es escasa fluidez a la hora de realizar dibujos espontáneos y dificultades para dibujar, para copiar figuras complejas, debido a que se usan malas estrategias. O sea, esta alteración en la planificación se va a observar cuando nosotros le pidamos que haga algún tipo de test gráfico. Bien, después vamos a tener lo que es el síndrome orbitofrontal, que es el cambio de personalidad, que pues, o sea, podemos considerar que esto es un poco lo que le pasó a Phineas Gage. Y lo que sabemos es que la corteza orbitofrontal está extensamente interconectada con el hipotálamo, amígdala, hipocampo y con otras cortezas como la corteza temporal, la ínsula y la corteza cingulada. Acá lo que vamos a tener es que esta corteza orbitofrontal va a ser la representación neocortical del sistema límbico y tiene relación con la adecuación en tiempo, espacio e intensidad de la conducta en respuesta a un estímulo externo. Se considera que los neurotransmisores que están implicados en este síndrome orbitofrontal o en esta, mejor dicho, o sea, los neurotransmisores que están implicados en la neurotransmisión de este circuito son la dopamina y la serotonina. Bien, ¿qué va a suceder cuando haya una lesión en esta área? Es principalmente que se va a desconectar el sistema de vigilancia del sistema límbico. Esto lo que va a producir principalmente es desinhibición conductual y la habilidad emocional. O sea, la persona posiblemente cambie su personalidad. El paciente lo que va a mostrar es que va a ser impulsivo, va a ser fácilmente irritable, va a ser propenso a cambios de humor brusco. También va a presentar conductas desadaptativas que lo pueden llevar a cometer delitos, como por ejemplo robos, entre otros. Bien, ustedes van a ver en el trabajo práctico un caso de una persona con un tipo de síndrome orbitofrontal bastante particular. Fíjense, o sea, cuál es la conducta desadaptativa que podría llegar a desarrollar esa persona. Después también una característica de las personas con este síndrome orbitofrontal es un sentido del humor particular que se llama moria. Lo que tiene esto es que el paciente parece divertirse con lo que a nadie le hace gracia o responde en formas exageradas a situaciones triviales. Bien. Después tenemos lo que es el síndrome medial, que está caracterizado por lo que es apatía y mutismo, que se produce por la lesión en cualquier nivel del circuito medial. Y el componente principal que está afectado es la motivación y el estrés, y el interés. Como resultado, el paciente está apático, sin ganas, y se presenta algo denominado mutismo aquinético. El paciente está despierto, pero está en total apatía y no muestra ningún tipo de emoción. El paciente no va, si al paciente se le hace una pregunta, no contesta ni produce ninguna respuesta motora. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Por falta de motivación. Si el paciente quisiera, puede hablar y puede moverse. Bien. También lo que va a aparecer es una disminución de la
curiosidad y de la productividad. Se va a fatigar rápidamente y lo que se puede observar son ecolalias y ecopraxias. ¿Qué son ecolalias y ecopraxias? La ecolalia es una tendencia a imitar un sonido, mientras que la ecopraxia es una tendencia a imitar un movimiento o el movimiento de otros. Muchas veces, como un resultado secundario, se observa alteraciones en el lenguaje, en las praxias y el pensamiento. ¿Pero por qué? Porque hay básicamente por una falta de motivación.